Hola, hola. La reflexión del día de hoy está en función alrededor de esa pregunta. ¿El evangelio de la ira de Dios o el evangelio de la gracia de Dios? Una pregunta interesante, sobre todo cuando hay tiempos difíciles, complicados, desequilibrantes, que asustan. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase o estas frases? Recuerda, a ver, ¿ha escuchado alguna vez o ha leído alguna vez en Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor? ¿La ha escuchado? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O esta, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esas son frases que no son inventadas ni que salieron por ahí. Son frases que hacen parte del contenido bíblico. Es decir, de ese texto sagrado que las religiones, que la iglesia occidental, es decir, las religiones que se han construido sobre la figura, sobre la persona de Jesús, la tienen ahí, en ese texto sagrado. Son frases bíblicas. Son frases que hacen parte de lo que se conoce como la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de frases en situaciones en las que el mundo puede estar experimentando desasosiego, incertidumbre, desequilibrio, crisis, en la que puede haber demasiadas enfermedades o demasiadas guerras, pandemias, virus, problemas económicos, crisis económicas, ondas y demás. Ese tipo de frases como que recaen otra vez en uno y como que vuelve uno a enfocarse en ellas y a tenerlas como ya parte de la vida diaria. Y peor si usted lee, o aún mucho más profundo si usted lee Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte, está escribiendo, diciendo el escritor, y a abandonar tu desobediencia. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira de Dios, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Claro, entonces cuando usted lee todo esto y tiene un panorama terrible frente a usted, alrededor suyo, que ya no es lejano, sino que es cercano a usted, cercano a su familia, cercano a los suyos, cercano a sus hijos. Entonces, este tipo de frases se vuelven recalcitrantes, como que quieren incrustarse en nuestros corazones y hacer parte de nuestra vida diaria. Y ahí es donde usted tiene que hacerse la pregunta clave, porque esa pregunta es la que nos va, a usted y a mí, a guiar sobre en qué estamos. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se espera debajo del sol tiene su hora. Y hay que entonces saber discernir en qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo vive usted, qué tiempo vivo yo, cuál es el tiempo que nos está correspondiendo en estos momentos. Solamente cuando tenemos clara esa respuesta, podemos entonces entender lo que pasa a nuestro alrededor, así sea complicado o bastante complicado. Jesús vino, y usted y yo tenemos que entonces tener claro, el Padre mandó a su Hijo, Jesús vino a compartir el Evangelio de la ira de Dios, o Jesús vino a traer el Evangelio de la gracia de Dios. Hay que hacerse la pregunta y responderla. Claro que en algunos pasajes usted y yo encontramos a Jesús hablando de las señales antes del tiempo, que pasará esto, que lo otro, que estén cuidadosos, que estén atentos, que manténganse sigilosos. Pero lo que hay que preguntarse es si ese mensaje fue el mensaje constante, sistemático de Jesús. Porque si es así, entonces Jesús vino a traer el evangelio de la ira de Dios, es decir, el juicio de Dios, lo que sucederá, en algún momento sucederá. O si usted lo que encuentra en la vida de Jesús es que, aunque habla de todo, el centro de su mensaje es el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces usted va a encontrar que lo que Jesús trae es el mensaje de la gracia de Dios, las buenas nuevas de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Les traigo una buena noticia. Dios los ama, Dios los amó, y la evidencia de ese amor soy yo, Jesús. Crean que yo soy la evidencia del amor de Dios y entran a la gracia. Eso es el evangelio, esa es la gracia de Dios. Cuando usted tiene claro que Jesús vino, fue a compartir, a predicar, a fluir
de su vida hacia los demás, el Evangelio de la gracia de Dios, entonces usted va a entender todo lo que pasa a su alrededor de la mejor manera, de la manera correcta, porque todo tiene su tiempo. Hubo un tiempo en el que se vivió la ley de Moisés, el antiguo pacto de la ley de Moisés. Hay un tiempo de la gracia de Dios, el Evangelio, la ley de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios que trajo Jesús. Hay un tiempo para el juicio de Dios, que es evidencia de su ira, como lo dice Jesús. Y hay un tiempo para la eternidad. Pero ¿cuál es el tiempo? El problema de nosotros, y aquí es clave que tengamos bien claro cómo es que leemos, cuál es la mejor manera de leer el contenido bíblico. Porque el contenido bíblico desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, desde el capítulo 22 al versículo 21, todo ese contenido bíblico debe leerse desde la perspectiva de la gracia de Dios. No un tiempo la ira de Dios, un tiempo la gracia de Dios, que es lo que a veces vemos en muchos lugares, en nuestras vidas, que un día nos sentimos que Dios nos ama y otro día que Dios nos culpa, un día que tenemos esperanza y otro día que nos sentimos culpables por la desobediencia que tenemos. Y lo que debemos tener bien claro es que el tiempo que estamos viviendo, hay que discernir que estamos viviendo en el tiempo del Evangelio, de la gracia de Dios. No estamos ni en el tiempo de la ley de Moisés, ni estamos en el tiempo del juicio de Dios. Estamos en estos momentos en el tiempo de la gracia de Dios. Dios es amor, Dios te ama, Dios me ama, y la evidencia de ese amor es Jesús. Así que toma esa evidencia. Cuando tomamos esa evidencia, entonces entendemos lo que pasa alrededor y lo entendemos con calma, porque no es el tiempo aún del juicio. Y eso sí es clave para nuestra vida. Eso sí es importante para nuestra vida. Eso sí cambia la perspectiva de ver, de leer y de entender nuestra vida, lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es súper clave que entendamos que que ese es el tiempo de la gracia, no es el tiempo anterior a la gracia, que es la ley de Moisés. No estamos viviendo ese tiempo. Ese es el tiempo de la gracia, no es el tiempo posterior a la gracia, que es el tiempo del juicio de Dios. Estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios, así que es lo que debe ser parte de nuestra vida, debe ser recalcitrante dentro de nosotros, debe estar incrustado en nuestros corazones y debe evidenciarse en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir. Y cuando usted y yo tenemos claro eso, entonces compartimos a los otros, no el miedo a Dios, no el miedo a la ira que vendrá en un momento, sino a compartir el tiempo que hoy nos corresponde, que es el tiempo de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, las buenas noticias que trajo Jesús. Dios los amó, Dios amó a todo el mundo. Y por eso dio a su Hijo, para que todos los que creamos en que Él nos amó y que dio a su Hijo, entremos a la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Así que viva el tiempo de la gracia. Y cuando uno está en el tiempo de la gracia, entonces uno no vive ni la ley de Moisés, ni vive el juicio de Dios. Uno vive el tiempo que le corresponde. Como cuando usted y yo le decimos a nuestros hijos, usted y yo le decimos a los jóvenes, oiga, no se adelante los tiempos. Si usted es un niño, no viva como adolescente. Piense como niño, viva como niño. Si usted es un adolescente, pues viva, ya no piense como niño, pero tampoco piense como un adulto. Piense como adolescente y viva como adolescente, que aquí le ayudamos. Así es. Debemos saber cuál es el tiempo, cuál es nuestra edad. Y la edad nuestra es la edad de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios y lo decimos para que usted lo entienda y yo lo entienda y lo vivamos con nosotros. Y en nuestra relación con nosotros, cuando tenemos claro eso, vivimos mejor. Cuando entendemos que estamos en la gracia de Dios, nuestra relación con Dios es una relación de amor, porque la esencia de la gracia es el amor de Dios, no la ira de Dios. Eso tiene otro tiempo, pero no es el que nos corresponde ahora. Estamos viviendo en este momento el tiempo de la gracia de Dios. Así que disfrute la gracia de Dios, viva la gracia de Dios, comparta la gracia de Dios y anímese a entender todo desde la gracia de Dios. Por eso el contenido bíblico, todo contenido bíblico, para que no se confunda y no transgreda la esencia de lo que es esto,
debe leerse desde la perspectiva de la gracia de Dios. Todo lo que usted lea, desde Génesis hasta Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, debe leerse. Es necesario que se lea desde la perspectiva de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y ya después llegará otro tiempo. El tiempo del juicio, eso es después. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, el escritor dice para que usted esté tranquilo y entienda cuál es su tiempo. Y al vivir en Dios, dice aquí el escritor, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Es decir, Dios perfecciona su amor en nosotros. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos pues como Él quiere que vivamos, como Jesús nos enseñó, como el Hijo nos enseñó. Creemos en Jesús, que Jesús es la evidencia del amor de Dios, y entramos a su gracia. Sigue tranquilo, tranquila, viva el Evangelio de la gracia de Dios, comparte el Evangelio de la gracia de Dios, y ya lo otro vendrá en su tiempo. Recuerda esa pregunta: ¿el Evangelio de la ira de Dios o el Evangelio de la gracia de Dios? Jesús vino a compartir ¿qué? El Evangelio de la gracia de Dios. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.